Buen día con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, que sí la escuchamos. Sí. Vamos con la lista, entonces está Estefanía Aguirre, Presente, dije buenos días. Día, Glenn Albuja, Presente. Silvana Erquinga, Presente, Inge. Alan Andrango, Presente, Inge. Omar Arrobo, David Baez, Alexandra Calderón, Presente, Inge. Leonardo Cañarte, Presente, Inge. Alexis Carranco, Luis Ángel Carrillo, Presente, Inge. Andrea de la Cruz, Presente. Santiago Díaz, Presente, Inge. Francisco Escobar, Presente, Inge. Pablo González, Presente, Inge. Joseph Grijalva, Presente, Inge. Inti Huellas, Carlos Medina, Presente. Amelia Montero, Presente, Inge. Brian Orbe, Martín Proaño, Presente. Israel Ramos, Presente, Inge. Brian Rea, Presente. Lenny Salazar, Vanessa Samaniego, Presente, Inge. Marlon Santoro, Presente, Inge. Dominic Vaca, Martina Vaca, Presente, profe, buenos días. buen día, Sebastián Vega, Presente. Brian Vizcaíno, Presente, Inge. listo, alguien que llegó tarde, listo, entonces, Inge, Inti Bailes, por favor. Buenos días. ya. Listo, entonces, estábamos nosotros en la unidad 4 ya para hacer el ejercicio. Cuénteme qué hicieron en este ejercicio. Bernoulli, Inge. ¿Para qué sacaste Bernoulli o para qué utilizaste Bernoulli? Según ya. Ay, perdón. Era entre el punto de arriba y el de abajo. Y ¿Cuál es el de arriba? ¿El de acaba de aquí? uno. Ajá. O sea, toda la ¿Listo? altura P más HO. ¿Todo esto? Sí. Ya. Y de ahí sacaba de uno. Y Ay, perdón. sacabas H1. De uno. No sé, H1 de 1 y E1, como le quieran llamar. ¿Sí o no? Sí, Inge. Ya. Y en realidad, bueno, sí, ¿no? Vale aclarar que no es la parte de arriba, sino es la parte antes del vertedero, preferiblemente la sección de aproximación. Entonces, la sección de aproximación tiene, ¿cuál sería la carga de velocidad en la sección de aproximación?
La velocidad. La carga de velocidad 011. acá. 011. ¿Y por Toda qué la carga 011? del 011. Lo que teníamos acá, ¿no es cierto? 0.11. Perfecto. ¿Cuál era la carga de presión en la sección de aproximación? 0. 0. La carga de presión 0. Está expuesta a la atmósfera. Ya, pero en canales, ¿cuál es la carga de presión? La altura del agua TO. Todo esto de acá. Y la carga gravitacional. P más HO. No. La carga geométrica, ¿cuál sería? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Brian Rea? Yo le hice con P más HO, entonces ha estado mal. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees que P más HO? Porque le tomé como punto de referencia abajo, o sea, la parte de abajo, entonces. Por eso, este es el punto de referencia. Ajá. ¿Y dónde está la base del canal? En el inicio de P, ¿no? En el inicio de P. Eso significa que si esta es nuestra línea de referencia, Z va a ser 0. Mm, ¿Dónde estás considerando lo de P más HO? Acá arriba, en el punto de arriba. Exacto, y Ahí. eso significa que ahí tienes carga de presión, más no carga gravitacional. Entonces, la carga de presión TO es la suma de P más HO. ¿Sí está claro ahí? Ya. Sí, para el resto. Sí, Inge. Sí. Ya. Y listo. Entonces, en el lado de acá, en el lado de la sección de la contracción, ¿cuál va a ser la carga de velocidad? Se podría decir que sería caudal al cuadrado sobre el área al cuadrado por 2 veces la gravedad. Perfecto. ¿Y cuál sería el área? Sería 12, que sería la longitud del LV, del vertedero, si no me equivoco, por D1. A 12 por D1. Perfecto. ¿Sí me siguen todos? Sí. Ya. ¿Cuál sería la carga de presión? D1. D1. ¿Y la carga gravitacional? 0. 0, porque podemos partir asumiendo que las dos bases están al mismo nivel, como está aquí en el gráfico, ¿no es cierto? Entonces puede ser un punto de arranque y un punto bastante coherente. Listo. Entre las pérdidas, se puede asumir que como es un tramo muy corto, las pérdidas son despreciables, o también que son el 5 o el 10% de la carga de velocidad en uno. En este caso vamos a dejarlas como despreciables. Ahora, de esta ecuación solo tenemos una incógnita y determino de 1. ¿A qué era igual de 1? A mí me salió 0,935. 0,93. 5. 5, sí, parece un valor bastante coherente, perfecto. ¿El resto, alguien que lo haya variado? A mí me
dio lo mismo, Inge. A mí también. Perfecto, entonces sí, por ahí debería ir el valor. Entonces 0,935. Ahora, ¿cuál era el siguiente paso? Del número de Freud. Calcular el número de Freud en 1, perfecto. ¿Qué ecuación usamos? Velocidad sobre la raíz de la gravedad por 1. De 1 en este caso, perfecto. Entonces la velocidad, todavía no la sacamos, ¿a qué sería igual la velocidad? Caudal sobre área. El caudal sobre el área. ¿Cuál sería esta área? El 12 por 12 por 0,935. 0,935. Perfecto. El caudal es 100. ¿Cuánto nos daba la velocidad? A mí me salió 8,91 metros sobre segundo. 8,91. ¿Qué piensan de esta velocidad? Está full alta. Es Ocho. bastante alta, ¿no? Ese es el peligro que se genera, es una velocidad erosiva peligrosa, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener cuidado. ¿Cuánto nos da con esto el número de Freud en 1? A mí me salió 2,94. 2,94. Perfecto. Entonces, estamos en flujo supercrítico porque es mayor a 1, perfecto. Y necesitamos definir qué valor a continuación. De 2. D2, perfecto. D2 va a ser igual a D1 sobre 2 por la raíz de, parece que era 8 veces el número de Freud en 1. ¿Me recuerdan? 1 más 8 veces el número de Freud. O más 8 veces. Más uno nomás ahí. Sí, no Sí, importa. está bien. Ya. Sí. El número de Freud al cuadrado. Es al cuadrado. Toda para Nada más. Menos 1, pero fuera de la raíz. afuera de la raíz menos 1. Perfecto. Ah, pero todo esto es al Afuera de cuadrado. toda la raíz. Ah, sí. No, Inge, sino, o sea, a un medio de la raíz y afuera de la raíz Ya, va el más 1, va el menos 1. ya. Así entonces. Listo, entonces D2 va a ser igual a D1 que corresponde al 0,935 por la raíz de 8 veces el número de Freud de 2,94 más 1. Sí, todo menos 1. ¿Cuánto nos daba el D2? A mí me salió 3,47. 3,47 metros. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Cuál era la situación ahí? Teníamos que comparar con el D'2. Con el de prima 2, que es 260, perfecto. ¿Y cuál es la conclusión? Es mayor, obviamente, entonces. Se requiere generar un tanque disipador. Se requiere generar un tanque disipador. ¿Qué tipo de resalto se va a generar si lo dejamos así? Entonces, en esencia, aquí que tenemos que esta altura de 2 es mayor a la altura de n. ¿Qué sucede en ese caso? El resalto se desplazaba a la derecha. El Se peligro vuelve es que se grande. desplace. Exacto, que se desplace el abajo. resalto a la derecha. Que no Ah. sabemos si se puede ir aguas abajo. ¿Qué longitud? Todo eso es peligroso.
Entonces, La longitud final. ajá, debo generar un estanque. ¿Cuál sería la profundidad del estanque? Le llamábamos en nosotros. 0,87. ¿Cuánto? 0,87. 0,87. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre las dos alturas normal y conjugada, ¿sí o no? ¿Qué me dice? Sí, ya. Ya. Y ahora entonces, ¿nos quedamos con el 0,87? ¿Le redondeamos para arriba, para abajo o qué hacemos? Se aproxima, o sea, yo por ejemplo le aproximé a 0,90. 0,9, Me dice ajá, me parece. 0,9. Ujú. Y aquí viene una recomendación. ¿Qué va a pasar aquí? Le vamos a generar un pozo un poco más profundo. Entonces, ¿qué creen que va a suceder con esta altura de 1? Aumenta. Va a incrementarse y si se... No, Aumenta. perdón, va a disminuir, perdón. ¿Por qué va a disminuir? Porque lo que se incrementa es la velocidad. Si tenemos más altura por la que va a caer el agua, va a subir la velocidad. Entonces se incrementa la velocidad y la altura H1 o D1 tiene que bajar. Entonces, ¿creen que eso tenga un efecto sobre el resto del sistema? Sí. Sí, ¿no es cierto? Va a afectar al sistema. Entonces, la recomendación es subirle un poco a la profundidad. ¿Por qué? Porque si se incrementa la velocidad, se disminuye H1 y eso va a generar que se incremente de sub 2. ¿Sí está claro eso? Sí. Entonces, yo les diría, aumentemos un poco. ¿Hasta dónde creen que debemos ir? ¿Un metro? Podría ser 1 metro. Alguien me dirá, podría ser 1,05. Vemos 1 metro que me dicen ustedes. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Volver a recalcular todo con 1 metro. Entonces, en primera instancia tenemos que recalcular h sub 1. Dentro de la ecuación de Bernoulli, ¿dónde va a afectar? ¿Dónde va a afectar esta variación del estanque? En el Z. En el Pero Z, la perfecto. Z del lado derecho. ¿Cuál del lado derecho? En la ecuación del lado derecho, ya. ¿Se suma o se resta? Se suma. Mm, Le sumo acá, me dicen. Más 1. ¿Qué creen? O sea, yo le puse en la izquierda y le sumé. Ajá, en la derecha hay que restarle. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Si trabajamos en el lado derecho, hay que restarle. ¿Por qué restarle? ¿Lo tienen claro? Es como subirle uno a la izquierda, que es Exacto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque más si este es lejos. mi nivel de referencia, acá voy a tener una diferencia hacia abajo negativa, entonces por eso le resto el -1. Y al revés, si acá pongo mi nivel de referencia, acá voy a tener un valor positivo, entonces le sumo el 1. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuánto nos da de 1 h sub 1 en este caso? A mí me dio 0,829. 0,829. Eso significa que disminuyó como era esperado, ¿no es cierto? Entonces, si disminuye, tiene que incrementarse la velocidad.
¿Cuánto nos da la velocidad? Sería el caudal de 100 sobre 12 por 0.829. 10.05. Sube la velocidad. Si antes era alta, ahora es bastante alta. Sacamos el número de Flood con esta velocidad y con la altura de 1 de 0.829. ¿Cuánto nos da ahí? Debería subir de 3, ¿no? Sí. $3.52 me dio, Inge. 3.52. Perfecto, seguimos con un flujo supercrítico. Entonces con eso ya puedo sacar la altura conjugada de sub 2 va a ser igual a ¿cuánto? No se olviden, aquí cambia el número de Flood y cambia la D sub 1. $3.73, Inge. 3.73 se incrementa. Sí, especialmente por el hecho de que se incrementa también el número de Flood, ¿no? Entonces, 3.73. Yo comparo los 3.73 con los 2.70. ¿Cómo hago la comparación? De esta forma. Este es mi estanque. Mi estanque tiene 1 metro de profundidad. Tengo el flujo así. Y acá tengo la altura normal, que era de 2.6. Mientras que mi altura del agua sobre el estanque es de 3.73. Entonces yo tengo que comparar esta diferencia de acá con esta altura de acá. 3.73 menos 1 me da 2.73 versus 2.6. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué opinan de esto? Deberíamos hacerle al estanque un poco más alto, o sea, un poco más hacia abajo. Ya, perfecto, ¿sí? ¿Les parece que es suficientemente cerca, pero o que todavía está distante? El 2.6 es el de 1'. El 2.6 es el de 2'. Ah, de 2'. Es la altura normal del canal. Creo que es el más grandecito el cambio. Sí, ¿no es cierto? Hay una diferencia de 13 centímetros. Es poco, sí, pero la recomendación es mantenerla con una diferencia máxima de 5 centímetros sería el éxito para tener un buen diseño. Entonces, como dice su compañero, sí hay que bajarle un poco más a la profundidad del pozo. ¿A cuánto le bajamos? 1.15. Me dicen E igual a 1.15. 1.2 de ahí, números bacanos. Teníamos 1 metro, ¿no? Ojo. 1.2 tal vez sea mucho, porque ahí nos va a tocar regresar. Yo les diría 1.10 o 1.15, ¿con cuál quisiera? 1.15. Me dicen 1.15, veamos. Entonces, con 1.15, ¿cuánto nos da D sub 1?
0,82, Inge. 0.82 cerrados. Sí, Ya, perfecto. ¿Cuánto nos da la velocidad? 10,16. 10.16. ¿Cuánto nos da el número de Freud? 3,58. ¿Cuánto nos da la altura conjugada? A mí me salió 3,76. Y restándole el 1,15, 2,61. 3.76, perfecto. Entonces, si yo comparo 3.76, restándole el 1.15 que nos dice su compañera, nos da 2.61 que ya podemos asumirle igual al 2.60 y tener tranquilidad. La recomendación, como les digo, es tal vez llegar a 5 centímetros de diferencia. ¿Sí? ¿Está claro para todos? Sí. Entonces, con eso ya tenemos cuál va a ser la profundidad del estanque, cuál va a ser la altura del agua en el estanque, cuál va a ser la altura del agua normal, ¿sí? ¿Qué nos faltaría? La longitud. La longitud del estanque disipador. ¿De dónde sacamos la longitud? Gráfico. De la gráfica, ¿no es cierto? Creo que no les he puesto aquí la gráfica, pero vámonos a la gráfica que teníamos, esta de acá. ¿Cuál era nuestro número de Freud en 1? 383, ¿no era? 380, me confirmó. Me dicen 3,58, Inge. 358. Un poquito más arriba del 3.5. Podría ser aquí. Entonces vamos a nuestro eje vertical. Y nos dice que tenemos 5, 2, 4, 6, 5, ¿qué creen? 65, 67, algo así. Sí. Sí. Sí, 5,67. Alguien podrá redondearlo a 5.7. Perfecto, y tenemos un poco más de longitud nada más. Entonces significa que mi relación longitud sobre D2 es igual a 5,67. Eso significa que la longitud va a ser igual a 5,67 por ¿cuánto era D2? 3,76. 3,76. Entonces, ¿cuánto me da 5,67 por 3,76? 21,32. 21,32 metros de longitud. ¿Qué piensan de este resultado? Que es muy grande para Está construir. Es bastante grande, ¿no? ¿Recuerdan de cuánto espesor dijimos que debería ser esta losa? Mínimo 90 centímetros. Ajá, la recomendación es de 90 centímetros, por lo menos. Imagínense una losa de 21 metros de largo por 12 metros de ancho por 90 centímetros de espesor. Va a ser bastante importante. Entonces, esta es la razón por la que nosotros luego vamos a querer disminuir la longitud del resalto, ¿sí? Se vuelve demasiado largo y eso incrementa bastante los costos del proyecto. Entonces,
¿Qué longitud le pondríamos nosotros? No vale la pena dejarle como 21.32. Yo le puse de 22.5. 22 metros o 22.5 me parece perfecto. Hay que considerar también una situación que al final del estanque, la recomendación es que se genere una pendiente, ¿sí? Entonces lo óptimo sería que sea una pendiente de 45 grados. Entonces hay que tener en cuenta que si la altura de nuestro estanque es de 1,10, ahí tendremos que incluir 1,10 metros de ancho para que se forme esa pendiente. Esta pendiente nos sirve para que el agua fluya sin mucho problema, sin generar muchos remolinos que podrían estancar lo que son los sedimentos a los que llegan al sistema. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge. Perfecto. Entonces, como ven, el diseño es bastante sencillo. Veo que sí lo han resuelto, eso me parece bastante bueno. Entonces, faltaría decir que como nuestro número de flujo estaba entre 2,5 y 4,5, tenemos un salto oscilante. En el salto oscilante, el problema es que se pueden producir varias ondas. Entonces, las ondas van a generar una especie de oleaje. Entonces, en algunos casos pueden volverse molestosas y nosotros debemos generar un sistema para deshacernos de este oleaje. Entonces, en los disipadores tipo SAF y USB-R, se ha propuesto un esquema que reduce la generación de ondas, entonces genera una ventaja importante en este caso, ¿sí? Entonces sí vale la pena analizar qué tipo de resalto tenemos. ¿Hasta ahí alguien alguna duda? ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen? ¿Está claro para todos? Inge, disculpe, y para reducir la longitud del disipador, ¿qué tenemos que hacer? No podríamos, por ejemplo, hacer más, o sea, acabar más en la parte del estanque para que no, o sea, para que no salga tan larga la longitud. En ese caso, lo que podría pasar es que se te ahogue el resalto, y si se te ahoga el resalto se va a disminuir la longitud, pero Ujú. no vas a tener todas las características normales, o sea, calculables del resalto. Entonces, yo diría que no es una recomendación. La recomendación en ese caso es buscar un método adicional para disipar energía, que es lo que se hace en los disipadores, como les decía, tipo USB-R. Para dar un adelanto, ¿qué es lo que hacen los USB-R? Se coloca aquí, por ejemplo, un deflector, se coloca aquí un amortiguador y acá abajo otro deflector. Pues, ¿qué sucede? Este deflector del inicio hace que el agua salte porque son como dados, ¿no? Entonces genera que el chorro sea grande. Si el chorro se agranda, disminuye la velocidad. Este dado del medio provoca que el chorro choque contra este bloque, y obviamente si choca el agua se empiezan a dispersar los vectores velocidad y esto genera una disminución en la velocidad promedio. Y lo mismo en la parte de atrás, y aquí yo pongo una especie de rampita, empieza a saltar el agua y se disminuye también la energía. Entonces, el efecto de este tipo de elementos genera que se produzca una menor longitud. Inge, ¿y podemos estimar cuáles son las pérdidas de carga por esos elementos de ahí? O sea, ¿cuánto va a disminuir la longitud? Sí, hay estimaciones, se presentan gráficos en la mayoría de casos, pero si nosotros hacemos la configuración que se conoce como el USB-R tipo 3 o el SAF, que son los que incluyen todos estos elementos, el SAF reduce en promedio un 80% la longitud. Mm. Y el USB-R
alrededor del 60%. ¿Por qué? Porque el USR tiene más factores de seguridad y genera una reducción menor. Pero como ves, son reducciones importantes que se pueden generar. ¿Sí me siguen con eso? Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? Entonces, vamos a pasar de tema. Ahora vamos a analizar lo que es el trampolín disipador de energía, que también se conoce como el trampolín de lanzamiento o salto de esquí. ¿Qué sucede con este método de disipación de energía? Nosotros nos enfocamos en un cambio totalmente diferente. Este cambio realza que el agua llega a un salto y simplemente se produce este efecto de aquí, en donde el agua choca con el lecho del río. Entonces se producen dos métodos de disipación. Primero, cuando el agua salta, se produce un incremento del chorro de agua, ¿sí? Un incremento en su sección transversal. Esto genera que se produzca fricción entre el agua y el aire y disminuye ya la velocidad. Y después el agua choca contra un lecho, que se recomienda que sea un lecho de buena calidad, por eso se le llama el lecho rocoso. Y cuando el agua choca contra este lecho, se produce ya una disipación total de la energía. Se pueden incluir deflectores, como vemos en el gráfico. ¿Estos deflectores para qué creen que sirven? ¿Qué me dice? Para dejar que una parte del chorro siga corriendo hacia abajo y que la otra salte. Para que no Exacto. salte todo. Y el efecto de eso es que aún se incremente más todo el tamaño del chorro de agua que se genera. Entonces se genera una mayor fricción con el aire y se incrementa la disipación de energía. ¿Sí está claro? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, este método es totalmente diferente. El otro era un método muy técnico en el cual nosotros con un fenómeno hidráulico disipamos la energía. Ahora lo que tenemos es un método un poco más arcaico, porque el agua salta, cae y se disipó la energía. Los dos son válidos. La ventaja del anterior es que uno puede determinar la pérdida de energía, puede determinar la longitud que va a generarse el resalto. Pero la desventaja del anterior, ¿cuál sería? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es la desventaja del estanque disipador? No disipa mucho, se puede volver más costoso. Es costoso por lo que es mucho más grande y también porque es mucho más grande necesita mucho más espacio y eso sí se puede volver un problema. ¿Por qué? Porque no en todos los proyectos nosotros tenemos disponibilidad de espacio. Entonces, la ventaja de este trampolín disipador es que va a necesitar menos espacio, que nosotros vamos a tener una disipación bastante buena porque el agua choca contra el agua y eso va a generar una disipación de energía fuertísima. ¿Y la desventaja cuál dirían de esto? Una erosión de los materiales de los cuales está hecho. Exacto, el lecho del río tiene que ser de muy buena calidad o si no se va a erosionar de manera bastante fuerte. ¿Sí? Y por el otro lado, la otra desventaja es que para este método no existe un proceso de diseño bien definido, sino más bien solo recomendaciones. Entonces,
Si se les presenta algún tipo de situación fuera de lo común que tengan que ustedes que analizar, les tocará hacer una modelación o les tocará hacer una utilización de software para ver cómo se comporta, ¿sí? Por el hecho de que no existen procesos de diseño bien establecidos. Entonces, esa es una desventaja bastante fuerte de este método. ¿Sí está claro eso? Sí. Entonces, sí está bien clarita la diferencia de las características de los dos métodos. Eso sí me interesa que lo tengamos claro. Bueno, entonces, lo que les decía se emplea cuando el terreno es muy resistente o cuando tenemos piedras de gran tamaño que puedan resistir el choque del agua, ¿sí? O sea, que se pueda proteger el lecho. Ya no se requiere un estanque, pero sí se va a formar un pozo, que es un pozo de socavación que se genera debido a la fuerza del agua, ¿sí? Y no tenemos mucha información, lo que se vuelve una limitante bastante fuerte. En cuanto a los perfiles que se usan, nosotros podemos tener perfiles de pendiente horizontal. ¿Qué significa esto? Que salta el agua horizontalmente, de pendiente adversa cuando se generan dobles pendientes y de forma curva como tenemos aquí. De estos tres tipos de pendientes, ¿cuál creen ustedes que sea la mejor opción? Yo diría la de fondo curvo, que le hace tener una trayectoria más parabólica. La longitud que está en el agüita en el aire es mayor. Yo también iba a eso. Perfecto, ¿no es cierto? Sí, esta es la mejor opción. Primero porque el flujo va de una manera más suave, no presenta variaciones como acá. Estas variaciones de pendiente pueden generar lo que son saltos del agua que pueden variar su trayectoria. Y en este fondo curvo, el salto se dirige de una forma parabólica, como dicen sus compañeros. Acá similar, pero con estas pequeñas obstrucciones que son los ángulos que se forman. Mientras que la horizontal, yo les diría, no es recomendada porque hay mucho peligro de que el agua empiece a caer cerquita de los cimientos de la estructura. Y eso puede generar una socavación que podría llegar a destapar los cimientos, que normalmente se recomienda que sean pilotes, ¿sí? Para que puedan ser profundos y proteger de esta posibilidad de socavación que se puede dar. Por otro lado, en planta podemos tener un trampolín plano prismático y un trampolín divergente en el cual se abren las caras o muros laterales para permitir una salida del agua. Hay la posibilidad de que se genere un sistema convergente, algo más o menos así. Sí, se puede dar esto solo en casos especiales, por ejemplo, cuando yo tengo aquí una pared grande, entonces el agua empieza a fluir a través del salto y es para darle aquí un espacio suficiente como para que ingrese aire bajo al salto de agua. ¿Por qué quiero que ingrese aire bajo el salto de agua? Porque a veces cuando yo tengo un salto divergente y aquí yo tengo mis paredes, ¿no es cierto? Hay tanto flujo de agua que no permiten el ingreso de aire acá. Entonces, si no se permite el ingreso de aire, ¿cuál creen que podría ser el problema? Succión, una presión negativa. Una presión negativa y también la posibilidad de que se genere un efecto tipo cavitación en el cual burbujas de aire se adhieran a las paredes de la estructura y empiecen a implosionar. Entonces, hay que cuidarnos de esa opción, ¿sí? A veces también en esencia lo que tendríamos es esto de aquí, entonces aquí tendríamos espacio que puede generar vacío y a veces también se puede necesitar que se coloque un sistema de tuberías para que se pueda generar aireación aquí abajo. Pues de esa forma ya se limita la posibilidad de que se genere vacío. Entonces es una opción bastante buena.
Sí, está claro, está ahí. Sí. Perfecto. Entonces ahorita tomémonos unos minutos antes de continuar.
Listo, entonces continuamos. ¿Me sigue? Sí, Inge. Inge. Listo, Sí, Inge. entonces. Perfecto. Dentro de los dispositivos que podemos utilizar nosotros para el trampolín disipador, podemos encontrar dientes deflectores que lo que hacen es fragmentar el chorro y que se produzca, como les dije, una mayor fricción con el aire. Nos dice que se puede lograr un mayor incremento de disipación de energía hasta en un 20 o 30%. Entonces es importante considerar su uso. Nosotros podemos tener deflectores de una pendiente, como vemos aquí, de dos pendientes con un cruce ahí, una forma curvada o una forma prismática, como vemos acá. ¿Cuál cree de estas formas que sea la mejor opción? De forma curva y de forma de una pendiente podría ser, ¿Por qué? porque alcanzaría, digamos, el agua una mayor longitud y no, o sea, que no, para que no provoque la socavación como en los otros casos. Ya. Podría ser desde cierto punto de vista. En la forma curva, la ventaja obviamente que hemos dicho es que la transición en el flujo es mucho más suave, ¿sí? Se genera un buen salto de agua. La de una pendiente, en esencia vamos a tener una parte semicurva acá o recta, pero se produce ya un cambio fuerte. Este cambio fuerte genera variaciones en lo que es el vector velocidad, entonces hay que tener cuidado. Entonces yo les diría de una pendiente, más o menos. La de dos pendientes podríamos considerarla mejor que la de una pendiente inclusive. ¿Por qué? Porque llega el flujo y hay cierta transición. O sea, si ya se trata de asemejar una forma similar a la curva. ¿Y qué piensan de esta forma prismática? ¿Qué me dice? Creo que esa forma está como más ambientada para que no salte mucho, para que pase más tiempo con el agua pegada a al material del disipador, y creo que eso sería el pro, o sea, la máxima que tenga fricción, ¿Ya? Viéndole en pero planta no sé. podría ser, viendo en corte, perdón, podría ser algo así. Entonces sí, la ventaja es que el agua salta y no se va a pegar, ¿no? O sea, el chorrito de agua que vaya por aquí va a ser muy pequeño, entonces la posibilidad de socavación acá abajo se disminuye. Mientras que si hablamos de una sola pendiente, salta el agua así, pero el chorrito que se va a adherir acá va a ser mucho mayor. Entonces podría generar mayor peligro de socavación acá. Y por el otro lado, constructivamente, ¿qué opinan ustedes? Es, ¿Qué creen? ¿Qué me dicen? A ver, Silvana Alkinga, ¿qué me dices tú? Constructivamente, ¿qué preferirías? Inge, ¿no sería más trabajoso hacer esa forma que las otras? ¿Cuál forma? La prismática. ¿Trabajoso en qué sentido? Mm, que necesitaríamos un molde o algo así, o no sé, porque tiene diferentes dimensiones. Sí, es más trabajoso en ese sentido, perfecto.
Pero hay una ventaja que es importantísima. Para lograr ustedes esta forma, en sesgo, esta forma finita, como una cuchilla, ¿qué deberían hacer? Teniendo en cuenta que la mayoría de casos son de hormigón, ¿no? Hay que generar un encofrado especial. Un encofrado especial que es difícil de lograr, ¿sí? Y un refuerzo especial porque, ¿cómo le refuerzan a la parte superior de la cuchilla? Mm, Con acero. Poniéndole una laminita de acero por arriba. Se Sí, puede generar una lámina de acero, pero igual eso no le va a reforzar la estructura del hormigón. Recuerden que el hormigón armado más bien dicho, presenta sus mejores cualidades porque el acero trabaja en conjunto con el hormigón, ¿sí? Entonces, de la parte estriada del acero se adhiere al hormigón y eso genera un trabajo conjunto. Entonces, nos tocaría poner una varilla en la punta, pero obviamente la varilla no puede quedar porque hay que dejar recubrimiento. Entonces, el problema ahí es que hay el riesgo de que la punta se empiece a comer. Y es lo más probable que pase, que se empiece a generar como dientes ahí. ¿Por qué? Porque la fricción del agua va a ser muy fuerte. Entonces, este puede ser un problema importante. Y esa es la gran ventaja de la forma prismática, que nosotros le acortamos esa punta. Entonces, esto nos da una posibilidad mucho más amplia de tener una sección de hormigón más resistente que no se va a comer de a poco como la parte hecha punta. ¿Sí está claro eso? Sí. Perfecto. Después, nosotros tenemos que considerar que es importantísimo dentro de este método de disipación que se genere esta disipación lo más lejano posible de nuestra estructura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es peligroso que se empiece a generar, este es el pozo de socavación que les decía, y si este pozo se empieza a generar cerca de nuestra estructura, hay el riesgo de que nos deje libres a nuestros pilotes o nuestros plintos que se hagan en este caso. Entonces es importante tener eso en consideración. Hay que tener mucho cuidado igual con lo que es el tipo de cauce que tenemos, porque si es que el cauce no es lo suficientemente resistente, este pozo de socavación puede ser demasiado, demasiado grande. Entonces, ¿cuál es la práctica más típica? Se colocan piedras de gran tamaño de manera que estas piedras sean las que resisten el flujo de agua. ¿Dónde se debe ubicar el trampolín? Siempre por encima del nivel del agua, ¿sí? ¿Qué significa? Si es que mi salto está aquí, que esté siempre por encima del nivel del agua. ¿Por qué? Porque si se genera una descarga sumergida, es peligroso. ¿Por qué? Porque la descarga sumergida no va a presentar una buena disipación de energía, e inclusive en algunos casos podría generar mucha turbulencia que genere erosión en la base de la estructura, que vendría a ser algo así. Entonces, la recomendación es que se produzca un salto y caiga para chocar contra el lecho del río. Por otro lado, nos dice que la posición final del trampolín debe garantizar una velocidad del chorro que permita que caiga el chorro lo más lejos posible. Lo que les decía, nosotros tenemos una ecuación para medir cuál es la distancia que sale el agua del chorro. Entonces hay que proteger, esta se le conoce como la longitud del chorro. Mientras más lejos esté, mejor. Más lejos está mejor para nosotros. Y nos dice que cuando caiga el chorro en el agua, el ángulo de caída beta sea entre 30 y 35 grados. ¿Qué significa eso? Que si este es mi chorro, este ángulo que se forma acá esté entre 30 y 35 grados. ¿Sí me siguen? Sí. Perfecto. Y
La última, hay que tener en cuenta los caudales pequeños y cuál es su efecto sobre el terreno. ¿A qué creen que se refiere eso? Cuando no haya mucha agua yendo por el vertedero. Cuando no haya mucha agua por el vertedero. Perfecto. ¿Qué podría pasar ahí? Bueno, si sobredimensionamos la pendiente del salto del trampolín, podría quedarse pasada el agua ahí, o si es que está demasiado profundo el estanque disipador, también podría empozarse el agua ahí en lugar de seguir corriendo. No tanto en posarse, va a ser difícil eso. Pero cuando el flujo tiene un caudal más pequeñito, hay el riesgo de que esta longitud de chorro sea bajita. Y si es que la longitud del chorro es bajita, puede producirse la socavación cerca de la estructura. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado respecto a esta distancia. ¿Sí? Esa es la importancia, que no se produzca daño sobre la estructura. Entonces lo que les decía, ¿no? Siempre que haya una altura respecto acá al nivel del agua, ¿sí? Se genera una sección circular, salta el agua y que el chorro, aquí X, normalmente longitud del chorro también se le llama, debe estar lo más lejano posible. Y hay que analizar qué pasa con caudales pequeños, no se olviden de eso. En cuanto a la cimentación, nos dice que pilotes o dentellones es la mejor opción, ¿sí? Entonces, en esencia, buscamos una cimentación un poco más profunda. ¿Cuál es la razón? Como les dije, evitar que se genere posibilidad alguna de que este pozo de socavación llegue a liberar a destapar la cimentación. Entonces hay que tener en cuenta que la recomendación es que la longitud del pilote o del tellón sea mayor al cono de socavación o al pozo de socavación que se puede generar. Entonces ustedes pueden determinar esta altura, normalmente se le conoce como TO, ¿sí? Y debería ser menor a la profundidad que esté cimentada en nuestra estructura. Asumimos siempre que la altura de agua en el trampolín se mantiene constante. Creo que es más fácil entenderlo en el anterior gráfico. Sí, esta altura de aquí asumimos que se mantiene constante. Sabemos que no va a ser exactamente igual, pero vamos a asumir que se mantiene constante. Hay que definir un ángulo teta. También se le suele conocer como ángulo alfa, que es el ángulo con el que se produce la salida del agua, ¿sí? Respecto al horizontal, este es el ángulo alfa o teta. Y la recomendación es que este ángulo esté entre 15 y 45 grados. Mientras que la preferencia, o sea, la recomendación es que se mantenga en 30 grados. Si ustedes quieren que la longitud del chorro sea mayor, ¿por qué lado creen que deberíamos irnos? ¿Por un ángulo alfa de 15 o de 45 grados? 45 tiene mayor alcance. El 45 representa el máximo alcance. Entonces, cuando ustedes quieran que el chorro se aleje de la estructura, vamos a irnos hacia el ángulo de 45 grados. Hay la posibilidad, como les decía, de que se genere una convergencia. La recomendación es que el ángulo de convergencia, ¿sí? O sea, aquí se produce el salto, por si acaso. Se recomienda que no sea de más de 10 grados, ¿sí? Para que no sea una convergencia demasiado fuerte, porque eso también va a generar un incremento en la velocidad del agua, ¿sí? La ventaja de esto es que nos va a permitir una aireación bajo el chorro. Como les decía antes, se puede producir el fenómeno tipo cavitación bajo el manto. Hay que tener en cuenta que ahí podría requerir una convergencia para evitar
que se genere este vacío, o también se puede colocar un sistema de aireación mediante tubos en el cual se evite ya la posibilidad de que se genere un efecto de vacío. El problema principal de este método es que no existe un diseño base en el cual se pueda trabajar. Entonces, lo que existen son varias recomendaciones propuestas por los investigadores y nosotros debemos tomar en cuenta y definir cuáles son las que queremos utilizar. El problema es que cuando nosotros necesitamos hacer variaciones, ¿no es cierto? Por decir, tengo una estructura que requeriría algún cambio, no existe información detallada. Entonces, si es una estructura grande, nos tocará hacer modelación, ¿sí? Tanto en software como física, y eso puede volverse caro. Entonces, eso yo diría que es eh, la principal limitante para el uso de este sistema, ¿sí? Muchos diseñadores prefieren no irse por este sistema debido a que no tienen una seguridad. Entonces, dar el primer paso realmente se vuelve un problema. Entonces, como tenemos nosotros nuevamente, le llamamos D1 o H1 a la altura del agua en nuestro trampolín. Nosotros vamos a definir este radio de acá, que es el radio con el cual se genera una forma de sección circular para que fluya el agua. Hay varias recomendaciones para este radio. Una nos dice entre 2.5 a 3 veces la altura del agua. Otra nos dice entre 4 a 6 veces la altura del agua, ¿sí? Entonces, aquí ya vemos los cambios de criterio, ¿no? ¿Cuál conviene más? ¿Un radio más grande o un radio más pequeño? Eso dependerá del tipo de proyecto y, como les digo, es una de las limitantes principales para no usar tanto este método. Tenemos el ángulo teta, que es el ángulo con el que sale el agua, ¿no es cierto? La recomendación es que esté entre 15 y 45 grados. Lo más normal es que se mantenga alrededor de 30. Hay este umbral que se conoce como ya la nariz. Es la zona, como les dije, se trata de que sea prismático para evitar que el agua se pegue mucho y pueda generar socavación, ¿sí? La recomendación es que este prisma se genere con 30 ángulos también, 30 grados, perdón, de ángulo. Y nosotros deberíamos hacer un análisis detallado de cómo se va a generar el empate de la espalda del vertedero rápida o compuerta hasta la parte circular. Entonces sí hay que hacer un análisis muy detallado ahí para evitar que se produzcan protuberancias o zonas con ángulos variados en donde se pueda generar mucha turbulencia y un efecto que varíe lo que es el movimiento del agua dentro de la zona circular. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, como ven, estos son los principales elementos de diseño, ¿sí? De ahí se puede sacar otros datos, por ejemplo, este ángulo alfa y este ángulo beta que se lo pone aquí, que dependen de distancias tanto T1 como T sub 2, pero nuevamente no hay un criterio definido para manejar lo que es T1 y lo que es T2, entonces se vuelve un poquito complejo. Si nosotros queremos determinar la trayectoria del chorro, vamos a generar un eje de X y Y justo respecto al punto donde salta el chorro. Y la ecuación va a ser Y es igual a X por tangente del ángulo alfa, ¿sí? De este ángulo de acá, menos X al cuadrado sobre un coeficiente K, que es 1 para un chorro teórico, y en la práctica le vamos a usar como 0,9 debido a que se produce pérdida de energía en el lanzamiento, por 4 más la altura del agua, más b cuadrado sobre 2g en el sistema, por el coseno cuadrado del ángulo alfa. Vale la pena mencionar también que nosotros le llamamos a delta Z la distancia desde el pozo de agua que tenemos hasta el deflector. Y hay que tener clarísimo que en esta ecuación, si yo quiero determinar la longitud del chorro, X va a ser la longitud del chorro y Y debería ser menos delta Z. ¿Sí está claro eso?
Sí. Entonces, ya dijimos, la máxima longitud del chorro se va a dar para un ángulo de 45 grados, como en el tiro parabólico. Entonces, perfecto. ¿Cuál es el proceso de diseño? Primero nosotros deberemos definir cuáles son las medidas y datos. ¿Cuánto vamos a tener de delta Z? Para eso hay que tener en cuenta las características ya del sistema propiamente dicho, del vertedero, del río, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el caudal con el que vamos a trabajar? ¿Cuál es el ancho que tenemos para el canal, la rápida, el vertedero, lo que sea? ¿Cuánto es la altura de 1? ¿Sí? Normalmente calculamos con Bernoulli, con la sección de aproximación. Determinamos el ángulo alfa. Determinamos el valor de R, ¿sí? Que es el radio que nosotros vamos a definirlo entre varios rangos. Normalmente estas son las recomendaciones más típicas, ¿sí? Como ven, pueden ser muy variables, de 2,5 a 6, hay más de 2 veces de diferencia, entonces nosotros debemos definir con criterio, porque claro, no existe un proceso de diseño que nos diga si es que, si es que la altura delta Z es igual a tanto, se podrá usar un radio de tanto, sino simplemente existen las recomendaciones que les he presentado. Entonces, después hay que calcular el número de fluid a la entrada del trampolín, tenemos la velocidad. Esta es la ecuación de número de fluid y hay que hacer una comparación. Aquí es número de fluid al cuadrado, por favor, en esto corregíranle. Pero hay que comprobar si el número de fluid al cuadrado cumple que se encuentre entre 7 a 39. Entonces, recuerden, este es el número de fluid al cuadrado. Sí, este autor no le pone como el cuadrado, pero vale la pena hacer hincapié. Y nos dice, si es que no está dentro de este rango, el número de fluid al cuadrado, hay que buscar otra solución o modelar en el laboratorio. O las dos cosas, ¿no? Después, debo determinar un valor de número de fluid máximo. Este número de fluid máximo hay que compararlo con el número de fluid al cuadrado, ¿sí? Entonces va a ser esta ecuación, 432 por H1, la altura del agua, más aquí entra este efecto. Y lo importante es entender que este número de fluid máximo nos sirve para una determinación de si se puede producir cavitación o no en los deflectores. Entonces, cuando el número de fluid al cuadrado sobrepasa este valor, existe posibilidad de que se genere eh, el efecto de cavitación en los deflectores. Entonces hay que tener cuidado. Esta relación es altura atmosférica menos altura de vapor. ¿Cuánto dijimos que es la altura atmosférica a nivel del mar? 1. ¿Perdón? 1 me dijeron. ¿Qué me dice? ¿Mm? Eran más o menos como 10 metros de columna de agua. 10 metros, exacto. En realidad 10.33 metros de columna de agua. ¿Y cuál era la altura de vapor, perdón, para temperaturas típicas de entre 10 a 15, tal vez hasta 20 grados centígrados? ¿Mm? ¿Recuerdan? No, Inge, yo no me acuerdo. Alrededor de entre 0,15 hasta 0,25 podríamos decir metros de columna de agua. Entonces, si nosotros restamos 10,33 menos 15 a 25 nos va a dar alrededor de 10 metros y por eso a veces se utiliza directamente 10 metros de aquí, sobre la altura del agua. Entonces, ¿qué hacemos? Determinamos este valor y lo comparamos con el número de fluid al cuadrado. Si es que el número de fluid al cuadrado es mayor, nos tocará hacer correcciones porque se puede generar cavitación en el sistema. Después nosotros tenemos este procedimiento de diseño. La longitud del trampolín va a ser de 4 veces la altura del agua.
Después, la altura del deflector y sub 1 va a estar entre 0,3 a 0,4. H sub 1 del deflector es el escribí en el flujo así. Nosotros vamos a tener el deflector probablemente con una pendiente así. Entonces, tendríamos que definir la altura. En este caso, la altura es y sub 1. Tendríamos que definir la longitud, que en este caso es x sub 1. Y tendríamos que definir el ancho. En este caso es una profundidad que sería z sub 1. Las recomendaciones es que la altura sea de 0,3 a 0,4 veces la altura del agua. La longitud sea igual al doble que la altura. Y el ancho sea igual a la longitud. El número de deflectores que vamos a manejar en el sistema va a ser n, que va a ser el 50% del ancho total. O sea, vamos a asumir que tiene el mismo ancho el espacio entre deflectores y el ancho del deflector, sobre Z1, que es el ancho de cada deflector. Entonces, cuando ya saque este valor, tengo que redondearlo, y la recomendación es que redondeemos al número impar más cercano. ¿Por qué al número impar más cercano? Porque se suele requerir que uno de los deflectores se encuentre justo en el eje del trampolín. Esta es una de las recomendaciones que se hace. ¿Sí me siguen con eso? Sí, Perfecto. Entonces, de ahí tenemos estas medidas de A, B y C. No, perdón, de A, C y D, en donde estas dependen de la distribución de los deflectores, como ven acá. Si esta es la distribución de los deflectores que yo tengo, A es la distancia entre la pared, ¿sí?, que tenemos en el sistema y el primer deflector. C es la distancia entre el primero y el segundo deflector. Y D es la distancia entre el resto de deflectores que nosotros vamos a manejar, ¿sí? Entonces es importante manejar este esquema y estas medidas tal como se las propone. ¿Por qué no se habla de la medida B? Porque B es la que corresponde al ancho total del sistema. Entonces la ecuación de A es del 25% del ancho del deflector. C es igual al ancho del deflector. O sea, y ahí nosotros generamos el mismo ancho. Y D depende del ancho total menos 2.5 más el total de deflectores que tenemos por el ancho de los deflectores sobre n menos 3. Entonces, en esencia, lo que estamos haciendo aquí es con D dividimos el espacio que queda para todos los deflectores que nosotros vamos a incluir. Con esto, nosotros luego determinamos la altura de las paredes H, donde H va a depender de la altura del agua más un bordo libre, y este bordo libre normalmente se recomienda como el 60% de la altura del agua. ¿Hasta ahí estamos claros? sí, ya. Como ven, es un diseño bastante simple y bastante fácil. Entonces aquí está un poco la distribución de medidas. La trayectoria del chorro de la que ya hablamos, ¿no es cierto? La misma ecuación. Normalmente se recomienda que nosotros calculemos el ángulo con que el chorro de agua cae ya sobre el cauce. Este ángulo se determina como el arco tangente de la raíz cuadrada de la tangente cuadrada del ángulo phi. Este ángulo phi es el ángulo que le estamos llamando nosotros alfa, más 2 veces la gravedad por la altura P, que es delta Z, como nosotros le llamamos, más la altura del agua sobre la velocidad en 1 al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo alfa. Entonces la idea es que, como recuerdan, esté entre 30 y 35 grados de este ángulo. También es una medida de qué tan lejos está cayendo el chorro de nuestra estructura.
Existe en esta ecuación que solo la vamos a revisar por encima, pero nos sirve para ver la profundidad del cono, en donde nosotros, según Amiro, que es la ecuación principal, vamos a definir que TO, que es la profundidad del cono, va a ser igual a un coeficiente K sub O por ZO a la 0.25, de donde ZO es la sumatoria de delta Z, más la altura del agua y más la carga de velocidad del agua, y por la altura crítica, de donde la altura crítica va a ser la raíz cúbica del caudal al cuadrado sobre la gravedad por el ancho total al cuadrado. Entonces, en función de esta ecuación, yo voy a definir que K sub O es la multiplicación de varios coeficientes. Un coeficiente que depende del tipo de material del río, ¿sí? En función de su granulometría, como vemos aquí. Un coeficiente en función del ángulo de inclinación del chorro aguas abajo, o sea, del ángulo beta, cómo llega el ángulo beta. Un coeficiente de aireación que depende de la altura crítica, nuevamente, y de ZO. Y coeficientes de deflectores, en donde vamos a asumir que son de 70% si es que hay deflector, y si es que no hay deflector, lo asumimos como 1. Entonces simplemente generamos estos coeficientes, calculamos ZO, calculamos la altura crítica y ya tenemos la profundidad del pozo. ¿De esto alguna duda? Aquí les he puesto otra ecuación por si acaso. Es una ecuación similar, utiliza coeficientes similares, sí, pero no es de tan amplio uso como la de Amiro. Y acá tenemos otra ecuación que es un poquito más compleja, ¿sí? En donde tenemos un coeficiente A, que depende del caudal por unidad de ancho, y de ZO también. Un coeficiente K, el caudal nuevamente, el caudal por unidad de ancho y de ZO. Entonces, el coeficiente K depende del tipo de suelo y del ángulo que tenemos nosotros para el ángulo beta. ¿Hasta ahí alguna duda? No, Inge. Listo, entonces yo creo que podemos ir quedando ahí, pero quiero que ustedes para la siguiente semana revisen este ejercicio que les he dejado aquí, ¿sí? Y lo vamos a revisar igual como hoy hemos ido revisando el otro. Y lo que les decía, no se olviden, la siguiente semana tenemos examen y yo preferiría que se pongan pilas y busquemos una tutoría. Podría ser una buena opción hacer una tutoría tal vez el día martes a las 5 o 6 de la tarde, podría ser una opción. Pero necesito que ustedes también se comprometan y empiecen a buscar las tutorías para mejorar nosotros nuestro resultado. Inge, ¿desde qué tema sería en la prueba? La prueba todo desde volúmenes de regulación. De tiempo de vaciado, perdón. Ya. Perfecto. Si no hay más dudas, podemos quedar ahí. Ya nos veríamos el día. Yo esperaría antes del examen. Espero que me contacten y que se motiven ustedes también. Yo voy a hablar con Israel y si no, me voy a poner una tutoría para ver quiénes son los que asisten. Listo. Buen día. Buen fin de Gracias. semana para todos. Buen día, muchachos. Muchas gracias, Inge.